Otra preguntita importante, pues nosotros en la institución manejamos la formación por proyectos y un proyecto que tenemos ahora, que ya es un proyecto macro, es estilos de vida saludable, y dentro de eso está toda la parte de salud mental. Entonces nos gustaría mucho contar con el apoyo de ustedes para rediseñar estos programas. Pues más que bienvenido. Realmente sí, como enfermero lo puedo decir, con todo el peso de la ley y de la experiencia. A nosotros no nos forman específicamente en un manejo humano, digámoslo, en términos reales, en temas específicos de salud mental. Al contrario, hay mucho miedo. ¿Yo cómo abordo a este loco? ¿Cómo cuido yo a este loco? ¿Qué tal saque la mano y me la ponga? Así pasa. Entonces por eso es que inmovilicemos. Es lo primero que le enseñan a uno. ¿Cómo lo inmovilizamos? Es por protección. ¿Es protección realmente? ¿Cuál es la línea que divide la protección del abuso? Eso no está muy claro. Sí, desde Fundamental precisamente estamos construyendo hace 2 años, más, yo creo que un poquito más, un pensum también, por decirlo de cierta manera, para apoyar de una manera, puede ser en forma de diplomado, muy similar al FLAP, porque evidentemente hay que tener unos criterios técnicos de formación, por supuesto, no todo es abstracto como el derecho, en este sentido, pues para nosotros. Yo sé que el derecho no es abstracto, me retracto. Sí, tengo a la abogada al lado y a mis ojitos. Sino en cosas más prácticas de manejo, realmente, cómo ser un muy buen acompañante. Y que ese acompañante, ojalá, sea una persona que ha pasado por el proceso. En ese sentido, o sea, un acompañamiento par, profesionalizar el acompañamiento par. Digamos que esa es nuestra propuesta. Entonces, así como tenemos asociaciones de personas con Alzheimer, con bipolares, tenemos un insumo gigante de personas que están en su casa y no les dan trabajo en ningún lado. Y la experiencia de vida que tienen es gigante. Es un insumo, o sea, es un potencial impresionante. Un psiquiatra muy famoso aquí del país, no lo nombraré, decía, si ustedes son una potencia, yo potencia y no nos deja trabajar. No nos deja trabajar. ¿Ves? Entonces, si nosotros logramos llegar a un nivel donde podamos profesionalizar ese perfil ocupacional en cierta manera, porque es un perfil de profesionalizar el acompañamiento, sería fantástico. Con Sena alguna vez yo conversé con alguien, no recuerdo ahorita el nombre, y decíamos, oye, si lo podemos certificar acá sería fantástico, porque eso garantizaría que las personas puedan entrar. Por supuesto. Claro, es por ahí el trabajo. Entonces, qué bueno que lo podamos construir en conjunto. Nosotros ya tenemos avanzadas unas ideas muy importantes, más lo que ustedes tienen, yo creo que así es que construimos. Entonces, bienvenido todo eso y claro que sí. Y respecto a proyectos productivos, también es muy importante formarnos. El FLAP, aparte de hablar de derechos y de toda la historia de la locura, forma en sus últimos espacios, sus últimas horas de formación, gestión de proyectos. ¿Cómo hago que esas ideas tan maravillosas que tengo las puedo hacer hechos reales? Entonces hacemos un brochazo desde cómo lo formulo, cómo hago las cuentas y cómo lo puedo presentar. Entonces, qué bueno poderlo ampliar, qué bueno profundizarlo y realmente valorar esa experticia que tienen todos y poder aterrizar esas ideas maravillosas que todos tenemos. Porque dicen, es que tengo una idea pero nadie me cree porque como soy loquito. Entonces, siguiente. Nosotros somos el Consejo Local de Discapacidad de Santa Fe. Nos gustaría que ustedes nos tuvieran a nosotros como consejeros en cuenta para todo este tipo de reuniones, porque así, imagínate que hoy se perdió una información muy maravillosa para todos los consejeros que debían de estar acá, y sobre todo salud. No, pero lo quiero decir local, ¿no? Local de las 20 localidades. Porque hay muchos consejeros que no tenemos esa información, no conocíamos que existiera este programa tan especial y tan maravilloso. Y le doy gracias a Dios ante todo por estar aquí con ustedes. También les quiero pedir un favor muy especial, que nos tengan siempre en cuenta a nosotros los consejeros para ser partícipes de ustedes y que nos inviten a esos talleres que ustedes están formando
para nosotros también recibir esa información y poderla transmitir. Fíjate que ahorita yo me volé un ratico a la alcaldía local de Santa Fe a firmar unas actas. Me preguntaban, ¿en dónde está usted que la estamos buscando? Entonces les conté. Y los ediles, los mismos ediles, dijeron, ¿por qué no nos invitó? ¿Y la lista de todos los consejeros están en una parte o...? Nosotros pues yo la puedo conseguir porque tenemos acceso a esas listas. Si usted me envía los datos siempre los yo me tomé la grosería de pedirte la tarjeta que fui la primera antes que se te agotara. Entonces yo voy a estar en contacto con ustedes. Ayer estuvimos con el doctor también y nos pareció excelente todo lo que están haciendo y de verdad que de corazón yo lo felicito. Y tengo también un niño con un problema de discapacidad mental leve. Él tuvo un principio de esquizofrenia, como decía el doctor, me lo ponían a dormir todo el tiempo. Ahorita tiene 20 años, superó esa discapacidad con tratamientos, pero lo tengo ahorita sin ningún tratamiento porque no he podido conseguir esa entidad. Y qué maravilloso estar aquí sentada delante de usted para poder llegar a usted, escribirle el correo que nos acaba de enviar y contarle toda la historia del niño. Y tengo otro niño también con discapacidad cognitiva, síndrome de Down. También estoy buscando cómo orientarlo. Yo soy una mamita cuidadora y he luchado con ellos sola y con la mano de Dios. Con la manito de Dios lo he sacado adelante. Mi niño mayor ya tiene 20 años, es bachiller, como le decía, y estoy buscando una educación superior para él, pero que sea así especializada como la que ustedes están nombrando. Muchas gracias por su intervención. Buenas tardes, yo quiero preguntarles cómo ustedes están o si tienen dentro de su proyecto involucrar a la parte educativa. Yo soy mamita de un niño de 6 años con autismo y él está en un colegio privado que se llama Nuevo Gimnasio La Cúspide, en donde ellos le abren las puertas a la diversidad. Ellos creen en las capacidades de cada persona como individuo y realmente están haciendo un trabajo muy importante con todas estas personas. Y uno de los peros que hay es precisamente eso, ¿no? El esfuerzo que ellos están haciendo, y desafortunadamente cuando los muchachos terminan su colegio, después de tanto ellos como institución educativa que le está apuntando a esto, como nosotros de padres que le estamos como apuntando a la inclusión en todos los aspectos, cómo llegan estos chiquitos ya adolescentes, ya a una etapa en la que ya terminan sus estudios y después de todo ese esfuerzo para todo ahí porque no hay una inclusión laboral, porque desafortunadamente están solos en estos procesos en donde, y aprovecho que están acá también del SENA, en donde debieran tener un poco más de guía y de apoyo estando antes de terminar, digamos que sus estudios a nivel de colegio, para que vayan trabajando para ir incluyendo a estas personas en una inclusión, valga la redundancia, laboral, y que no quede ahí todo el esfuerzo de padres, de familia, de centros de educación, que son muy pocos los que realmente le están apuntando a esto. Unos porque no les interesa, porque tienen los recursos, toda la tecnología, pero realmente no les interesa ser parte de esto. Pero muchos otros, como este colegio, que aunque es privado, lo hace con las uñas, pero desafortunadamente no puede hacer más. Entonces, sí los invito a que de pronto incluyan también este tipo de centros educativos y de colegios que le están apuntando a esto y que realmente quieren trabajar por esta población porque tienen mucho que darle a la sociedad. Una de las organizaciones que diría que más trabaja en el tema de inclusión educativa es Hasta un Colombia, que genera procesos con diferentes colegios, y yo la verdad es que creo, o sea, yo demando cuando me digan, pero definitivamente el derecho se queda muy corto en responder a esos cambios estructurales sociales que se requieren. Y eso es solo, como lo hemos visto toda la mañana, como hay procesos comunitarios, familiares, que requieren repensar esas estructuras. Necesitamos pensar cuáles son las diferentes estrategias de incidencia que tenemos, cuáles son los diferentes espacios de acción que están incidiendo en educación, porque es que en muchos casos no hay tampoco vigilancia ni sanciones a colegios que se rehúsan a hacer inclusión educativa. Entonces, yo la verdad creo que esa respuesta
esa pregunta va de vuelta a la audiencia, porque es justamente a partir de los trabajos desde los movimientos sociales y desde las organizaciones asociativas que esos cambios ocurren, porque son las historias, son las experiencias de vida, son las familias las que realmente pueden identificar cada una de las barreras que se presentan en el sistema actual que tenemos. Voy a leer una pregunta que viene del otro lado, que te va esperando un ratico, y Nikki, no sé si tú estás dispuesta a intervenir porque tiene que ver. La pregunta es: ¿creen que la patologización de las personas transgeneristas es aceptada por considerar el consumo de hormonas como enfermedad mental? ¿Es esto necesario, es decir, considerarlos enfermos? Desde el trabajo que venimos haciendo con país y personalmente desde derechos, nosotros consideramos que no. Esto es una discusión de identidad de género, no es una cuestión de intervención en salud mental. Ahora, eso a través de la historia muchos grupos sociales se han considerado enfermos porque no cumplen con este estándar de normalidad. Entonces, como abogada de derechos humanos, pienso que es una cuestión de identidad de género y no es una cuestión de una salida psiquiátrica para aprobar que una persona pueda identificarse como quiera. Sin embargo, creo que hay muchas personas dentro del movimiento trans, y Entre Tránsitos es una organización acá que trabaja específicamente el tema. Es una estrategia, porque en últimas lo que yo quiero es que el Estado me reconozca con la identidad de género que yo quiero. Entonces, a veces la estrategia para llegar a eso sí implica un camino de patologización. Por tanto, de nuevo volvemos al mismo tema que venimos hablando todo el día, que es cuál es el ejercicio pleno de la autonomía, qué representa que yo ejerza plenamente mi autonomía. Yo puedo escoger seguir un proceso con un profesional de la salud, si es así como concibo la experiencia de vida que yo estoy teniendo o no, pero el Estado no debe imponer esa única visión de la identidad de género. Entonces, no sé si Entre Tránsitos tenga algún aporte, porque son realmente expertos en el tema. Claro, el tema tiene que ver con construcciones de identidad de género, no obstante, para que las personas efectivamente de identidades trans puedan acceder a cualquiera de los otros servicios en el sistema de salud, inevitablemente tienen que pasar primero por el ámbito psiquiátrico, digamos. Ese es el recorrido formal, es decir, sin el certificado de disforia de género no se puede acceder legalmente al tratamiento sea hormonal y al tratamiento quirúrgico, que igual el sistema de salud no cobija porque no está agregado, pues se consideran operaciones estéticas y no se consideran de construcciones de identidad. Entonces, inevitablemente, las construcciones identitarias terminan siendo transversalizadas por el discurso psiquiátrico que invisibiliza las múltiples identidades trans. Solo existe un modelo transexualizado de por sí de la identidad trans y además solo reconoce un tránsito binario de género y lineal, que no es correspondiente a las realidades principalmente en Colombia, ¿no? Además porque es un modelo totalmente europeizado y agringado que no reconoce otras identidades latinoamericanas que están fuera de la transexualidad. Pero lo triste aquí es que sí, digamos, las personas trans dependemos del ámbito psiquiátrico para acceder a otros servicios de salud que tienen que ver con la construcción identitaria, y además definitivamente el hecho de la permanencia de la transexualidad en los manuales psiquiátricos de la Asociación Psiquiátrica Americana, APA, y de la Organización Mundial de la Salud termina legitimando una serie de transfobias que ya no solamente se irradian en el ámbito de la salud, sino que irradian en todos los ámbitos de los diferentes derechos, y por eso no vemos personas trans en espacios educativos, no vemos personas trans trabajando, no vemos personas trans ejerciendo personería jurídica, no vemos personas trans en ninguno de los otros ámbitos porque estamos enfermos y enfermas y está la ciencia psiquiátrica avalándolo así. En este proceso de desaprender y de mejoramiento de la salud mental, ¿están incluidos los psiquiatras? Los que quieren. Es decir, ustedes también hacen estos foros, estas conferencias.
Bueno, aquí, este es buenísimo, este sería para Peter, pero... Bueno, acá en Colombia hay mucha resistencia realmente a ese cambio, ¿sí? De hablar de discapacidad psicosocial como tal, como les decía. Aquí lo importante es hablar de discapacidad mental, pongámosle el sellito y facturemos. Cuando hablamos de psicosocial estamos ampliando el espectro. Hay muy buenos psiquiatras que están saliendo en este momento, aliados, que tienen esa apertura de decir, oiga, sí, a mí me interesa que usted funcione. Si tiene que tomar medicamento, ok, tómelo en lo mínimo y cada uno va ajustando. Eso se llama automonitoreo. Entonces yo puedo decir, oiga, sí, es que esto me duerme mucho o esto no, y esto sí me permite hacer y ser. Entonces es un proceso conjunto. Hay psiquiatras que son aliados. Nosotros tenemos a los psiquiatras aliados en Fundamental que les comentamos cosas y bueno, ¿usted qué opina? No, la cosa está complicada o está por aquí. Pero hay otros que efectivamente hay una resistencia muy fuerte, por lo que mencionaba Peter, el tema de los laboratorios y todo ese trans que está atrás, ¿cierto? Ese trasfondo que hay en el tema de medicamentos, en el tema de todo el dinero, el poder que hay detrás, ¿cierto? De la industria, eso también frena bastante. También creo que hay una cosa ahí, es cultural, o sea, viniendo de una profesión como así de elitista como la medicina, que es el derecho, a uno lo educan como diciendo usted es el que sabe, ¿sí? Entonces uno llega a un sitio y señora, solucioname mi caso, pero si la persona, o sí, dígame qué tengo, y uno va al médico así como a entregarse, como igual, y pasa lo mismo con los abogados por alguna razón muy extraña, que uno como, solucioname la vida, sí, tranquilo señora, yo se lo soluciono, pero igual la que va a seguir con las consecuencias de lo que yo haga es la persona, así que si yo no construyo soluciones colectivas construidas, además pensando las implicaciones de mis acciones como profesional, como una persona que debe ser aliada, pues nunca vamos a llegar a un cambio real, porque yo tengo esa voz de autoridad legitimada en la sociedad en la que vivo. Una experiencia muy chiquita. En un congreso de psiquiatría, no menciono cuál, nos invitaron. Un congreso de 3 días, todos los laboratorios, y nos dieron 10 minutos. Ya, no solo te resumo con eso. Estos espacios son los que brindan la visibilización de lo importante de la salud mental. ¿Sí? Muy importante haber conocido el espacio del país, los conocimientos del profesor Peter, traídos desde sitios muy lejanos, pero con mucho cariño. Yo quiero hacer mención básicamente a que con Salam estamos afortunadamente en un proceso que él lo nombró en la exposición sobre un nuevo comunitario de salud mental apoyado por el Ministerio de Salud. Nos reunimos los martes. Viajamos con Salam a Cartago en la semana pasada en un espacio auspiciado por la Secretaría Departamental del Valle relacionado con operadores de salud y las ESES de esa región. Estas diferentes fundaciones para buscar pares comunitarios y propugnar por la creación de asociaciones que propugnen por la vía de salud mental, como fueron la Asociación de Esquizofrenia, de Bipolares, de Depresivos. O sea, se ve que en realidad se está propagando la figura. Entonces, aquello a invitar a las personas que están acá, que tengan sus asociaciones o fundaciones relacionadas con algún trastorno mental, para que nos acompañen los martes a las 4 de la tarde en el 4º piso del Ministerio de Salud Mental, para fortalecer esa red y ese grupo. Sí, en el Ministerio de Salud Mental, para fortalecer ese grupo que se está formando. Yo hago esa invitación porque realmente es muy importante. Así como la compañera habló
de fortalecer los consejos locales de discapacidad, tenemos que ir ampliando la red y estos espacios son para eso. Salam y doctora, muchas gracias por todo ese apoyo y esta visibilización. Muchas de estas cosas están como ahí en la trastienda, ¿no? Y yo me pregunto, a nivel de instituciones como el Ejército, la Policía Nacional, la Fiscalía, ¿de qué manera se contempla? Porque dentro del discurso que se contempla, pues estamos hablando de enfermos ya diagnosticados, pero es que hay mucha patología de base en el país, pienso yo, el país de por sí es violento, y mucha patología en municipios no se contempla. Mucha gente sufre el desplazamiento forzado, la violencia directa por personas que en otra época, en otra generación recibieron el maltrato también, y a su vez de qué manera se ha diagnosticado, si eso tiene que ver con una patología mental o si de lleno es solo el efecto de la violencia. La violencia es una consecuencia de todo ese proceso de generación tras generación de violencia o de enfermedad mental. O sea, el estudio puede ser generacional, genético. Nosotros provenimos de una mezcla transcultural, ¿sí? Venimos de Europa, España, la zona del árabe, y allí hay mucho trastorno, ¿no? De por sí, pues nosotros como profesionales de pronto tenemos la visión de ver al paciente, pero dentro del ejercicio uno mismo también tiene su probabilidad de tener algo que lo sensibiliza o no, porque desde el punto de vista político no se contempla la salud mental como un proceso dentro de la génesis de la violencia, ¿cierto? ¿Y qué pasa al fondo de esas personas que experimentan violencia como profesionales? Los fiscales, ¿cierto? El CTI que va, desentierra los huesitos de las personas que están perdidas por años. ¿Qué pasa con esas familias? En eso también se ha incidido, se ha contemplado la posibilidad de que como fundación, como grupo, se amplíe la opción de que estas personas tengan contacto, o en la misma policía. ¿Qué pasa con los policías que están enfermos o que se desplazaron porque sufrieron un choque y tuvieron problemas a nivel del país y el estrés postraumático de la guerra o del enfrentamiento local o el enfrentamiento armado? El ejército, en el seno del ejército, porque todo se ve como que quien es fuerte es quien domina o quien se mantiene y se logra tensionar. Los muchachos que llegaron a tener problemas mentales secundarios o que de pronto de base ya tenían algo, se contemplan como un proceso, con su proceso para ser pensionados, por ejemplo, incluirse, porque pues una cosa es que los internen en un hospital día, pero pues ponerlos a rehabilitar. Es muy importante, la verdad, el tema del conflicto, y muchas gracias por la pregunta. Por eso yo creo que el modelo, estoy convencida que el modelo social ofrece una respuesta mucho más integral al tema, porque si estamos pensando en conflictos del modelo médico, entonces lo que nos interesaría sería tener diagnosticada la mayor cantidad de gente, dependiendo de la necesidad médica. El modelo social lo que nos permite es analizar los entornos. Una cosa que muy interesante con el proyecto de violencia sexual que hicimos, entrenamos 90 funcionarios públicos y funcionarias de Fiscalía, Medicina Legal y Defensoría del Pueblo, y una revelación fue la discapacidad psicosocial, como, ya entiendo por qué proceso estoy yendo yo. Por claro, como funcionario público, y lo que usted dice tiene toda la razón, son cargos con una carga de estrés muy fuerte, unos contenidos supremamente dramáticos, violentos, desgastantes, mal pagos, en fin, todo el tema de ciclos laborales que implican una carga muy fuerte que impactan la salud mental y la capacidad de continuar sus relaciones con el mundo de una manera tranquila. Entonces, el modelo social lo que ofrece es pensar las barreras en el entorno, porque lo que nosotros estamos mirando únicamente es
no sé, cuál es el origen de su problema. Pero no es así, porque lo que necesitamos mirar es cuál es el entorno en el que estamos inmersos y cómo el Estado tiene obligaciones para remover esas barreras frente y generar ajustes razonables, por ejemplo, en esas situaciones laborales tan cargadas. Entonces, eso sería un esquema en el que uno no tiene por qué pasar por un psiquiatra para que una institución adopte un ajuste razonable en términos de la convención y genere alternativas para que la persona pueda continuar su labor de una manera tranquila, sin que su salud mental se vea tan impactada y sin que se tenga, como dice Salam, la estampilla de algún tipo de diagnóstico, ¿sí? Es decisión de la persona iniciar esos procesos si lo desea, pero eso no implica que la obligación del Estado deje de existir si la persona no lo desea, ¿sí? Y en términos y acá hay una cosa que a mí me interesa mucho, es que en Colombia hay un movimiento muy fuerte de víctimas de conflicto armado y por otro lado hay un movimiento de personas con discapacidad, pero no hay diálogo. Entonces las respuestas de los impactos y los traumas generados por la violencia se responden con asistencialismo. Entonces, que le den las 20 terapias, pero no hay un reconocimiento político como actores sociales bajo la convención y beneficiarios de la convención. Otra cosa que surgió a partir de esos talleres fue todos los casos de mujeres atacadas por ácido. Se están organizando políticamente, ha habido tantos casos que se están organizando como grupo, pero su conciencia política no había estado siquiera contemplada bajo la convención y claramente son beneficiarios de la convención. Entonces, es lo que nos da la oportunidad del modelo social. Con la experiencia que tengo, trabajo con adulto mayor, caramba, la expectativa de vida ha aumentado muchísimo y todas estas personas que tienen las dificultades a nivel mental, estamos manejando la problemática con el adulto mayor y con todo esto que viene a nivel de educación, a nivel de SENA. Tengo la oportunidad de participar en el curso de cuidadores y el viejo es absolutamente invisible. Aquí hemos tocado muy lentamente o muy tangencialmente el Alzheimer, pero no tenemos ni idea de lo que esto implica y toda la problemática mental que nos lleva hacia el viejo. Entonces me parece importante que tenemos que visualizarlo mucho más. Y una cosa que es importante, digamos, en las discusiones desde el país hemos trabajado en derechos de personas con discapacidad y derechos de personas mayores, y es importante reconocer que no todas las personas mayores son personas con discapacidad. También hay, en este momento hay un movimiento internacional, un grupo de trabajo internacional que está promoviendo el impulso de una convención internacional para los derechos de las personas mayores. Y es muy interesante ver las discusiones que han surgido de ese grupo. Hay algunas protecciones internacionales claras, pero yo sí creo que en muchos, cuando una persona mayor tiene una discapacidad, tiene además una característica identitaria que genera nuevas preocupaciones, y es muy importante tenerlo. Sí, no es por el hecho de ser mayor que es discapacitado, eso es claro, pero si además de ser mayor que es discapacitado, está completamente privado. Entonces, gracias a todos.